Antes de la guerra, una nueva fuerza fue creada en Alemania con un objetivo claro: exterminar enemigos internos. No nació en los campos de batalla, sino en los campos de concentración. Sus miembros no eran soldados ordinarios, eran guardianes formados para obedecer sin cuestionar y para matar sin remordimientos. Bajo el mando de Theodor Eicke, la Totenkopfverbände se consolidó como la fuerza de choque del régimen nazi. La selección era brutal. Edad, estatura, pureza racial y fanatismo ideológico eran obligatorios. Su entrenamiento incluía castigos físicos, humillación sistemática y adoctrinamiento político. Su símbolo, la calavera, dejó de representar valor militar para convertirse en marca del terror organizado. ¿Por qué Hitler y Himmler apostaron por convertir carceleros en una fuerza militar? ¿Qué los diferenciaba de las tropas regulares de la Wehrmacht? ¿Y cómo su entrenamiento en los campos influiría en su brutalidad en el campo de batalla? Forjados en sangre, el nacimiento mortal de la Totenkopf. La historia de la división Totenkopf comienza no en campos de batalla, sino en los sombríos corredores de los campos de concentración del Tercer Reich. El símbolo de la calavera y tibias cruzadas, lejos de ser una innovación nazi, tenía raíces en tradiciones militares que se remontaban al siglo XVIII. Regimientos prusianos de élite, tropas rusas durante la Primera Guerra Mundial e incluso unidades polacas habían utilizado variaciones de este emblema para representar valor, sacrificio y una despreciativa familiaridad con la muerte. Sin embargo, bajo el régimen nazi, adquiriría un significado enteramente distinto. Theodor Eicke, veterano de la Primera Guerra Mundial y miembro temprano del partido nazi, había caído en desgracia a principios de los años 30 por episodios de inestabilidad emocional y disputas internas. Su redención vino cuando Heinrich Himmler, entonces jefe emergente de las SS, lo identificó como el hombre ideal para reorganizar el sistema de campos de concentración alemanes. En 1933, tras el incendio del Reichstag, mientras se establecían centros de detención para enemigos políticos del régimen, Eicke recibió el mando del campo de Dachau, que convertiría en modelo para todo el sistema. La metodología de Eicke transformó Dachau mediante un sistema de disciplina militar implacable. Los guardias que no demostraban absoluta obediencia eran expulsados sin contemplaciones. Para él, sus subordinados no eran simples carceleros, sino soldados políticos de la Nueva Alemania. En 1934, como parte de sus reformas, seleccionó el emblema Totenkopf como símbolo de su fuerza especial, la representación perfecta de su misión, ser el instrumento de la muerte del enemigo interno. La nueva unidad recibió el nombre formal de SS Totenkopfverbände, unidades de la cabeza de muerte de las SS. Bajo su égida se estableció un sistema donde los guardias fueron organizados en 6 batallones, cada uno asignado a uno de los campos operativos, nombrados según sus respectivas regiones: SS Oberbefehlshaber para Dachau, SS Brandenburg para Sachsenhausen y SS Thüringen para el extenso campo de Buchenwald. Los criterios de selección para los guardias superaban incluso los estrictos estándares de otras formaciones SS. El 4 de octubre de 1932, Himmler había establecido 2 condiciones fundamentales para unirse a las SS: ser hombres altos con rasgos raciales excelentes y cumplir criterios físicos específicos como una estatura mínima de 1,70 metros y edad no superior a 30 años. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, la avalancha de solicitudes permitió a Himmler elevar aún más estos estándares. Altura mínima de 1,74 metros, edad máxima reducida a 23 años y vista perfecta obligatoria. Se requería además un certificado policial de buena conducta. Para el Totenkopfverbände, las exigencias eran aún más extremas: edad entre 17 y 22 años, altura mínima de 1,78 metros, pruebas médicas exhaustivas y documentación genealógica que probara pureza racial hasta al menos 1750. Estos requisitos rigurosos, como señaló el historiador Charles Sidnor, reforzaban la percepción de las SS como una orden exclusiva dentro de la jerarquía nazi. Sepp Dietrich, comandante de la Leibstandarte Adolf Hitler,
Llegó incluso a estipular que sus reclutas no debían tener ni un solo empaste dental. A diferencia de la Wehrmacht, donde se valoraba la competencia técnica, en el Totenkopfverbände, la lealtad ideológica y el fanatismo racial eran primordiales. La brutalización formaba parte del adiestramiento, ejercicios extenuantes, humillaciones rituales, castigos colectivos y adoctrinamiento político incesante. Este proceso transformó a los guardias en hombres insensibles, convencidos de su misión superior y dispuestos a obedecer órdenes sin cuestionamientos. En 1936, Hitler autorizó oficialmente la expansión de las fuerzas armadas de las SS. Himmler aprovechó para incrementar la fuerza del Totenkopfverbände de 1.800 a 3.500 hombres. En un decreto cuidadosamente redactado, permitió que estas unidades formaran una fuerza armada permanente para tareas de policía interna y custodia de enemigos del Reich. Sin embargo, Himmler y Eicke interpretaron esta autorización como la semilla de un futuro ejército político capaz de competir con la Wehrmacht en poder y prestigio. Para evitar provocar al alto mando militar, los Totenkopf permanecieron oficialmente bajo jurisdicción administrativa de la Oficina Central SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WEHA, una maniobra burocrática para disimular su verdadero propósito. La financiación llegaba a través del Ministerio del Interior, asegurando que no aparecieran como una fuerza rival al ejército regular. El Anschluss, anexión de Austria, en 1938 proporcionó la primera oportunidad para que los Totenkopfverbände actuaran fuera de los campos. Los batallones marcharon por Viena y otras ciudades, no como conquistadores militares, sino como fuerzas de ocupación ideológica. Este despliegue reforzó su reputación como fanáticos implacables. Aquel mismo año, se formó un cuarto regimiento, SS Totenkopfstandarte Ostmark, encargado de vigilar el recién establecido campo de Mauthausen cerca de Linz. A medida que la política exterior de Hitler se volvía más agresiva, Himmler posicionó estratégicamente a las SS armadas como componente integral del aparato de seguridad alemán. En una declaración de 1936 proclamó: "El papel de las SS es garantizar la seguridad de Alemania desde el interior, así como la Wehrmacht garantiza la seguridad desde el exterior". Esta visión encontró receptividad en Hitler, quien para entonces había consolidado su control sobre las fuerzas armadas mediante juramentos personales de lealtad. Durante la crisis de los Sudetes en 1938, Himmler explotó un vacío legal en las disposiciones oficiales. La normativa establecía que, en caso de movilización, los campos serían custodiados por miembros mayores de la Allgemeine SS, liberando a las unidades motorizadas Totenkopf para funcionar como fuerza policial especializada bajo su mando directo. El 15 de octubre, emitió una orden de emergencia para el fortalecimiento policial, activando a reservistas para tomar el control de los campos. Esta medida permitió esquivar las limitaciones impuestas por Hitler y expandir significativamente la fuerza Totenkopf. Para mediados de 1939, el Totenkopfverbände había crecido a aproximadamente 22.000 hombres, equipados con miles de armas, desde pistolas hasta ametralladoras pesadas. Este crecimiento triple en menos de un año representaba un logro extraordinario, pero también impuso enormes desafíos logísticos a la organización de Eicke. El equilibrio entre preparación militar, adoctrinamiento ideológico y eficacia operativa consumía recursos sin precedentes. En mayo de 1939, Hitler formalizó el tamaño del Totenkopfverbände en 14.000 hombres, con autorización para expansión hasta 25.000 en caso de movilización. La rápida expansión de las SS en preparación para la guerra forzó modificaciones en los estrictos estándares de reclutamiento. En diciembre de 1938, Himmler reconoció que las demandas de expansión requerían compromisos, permitiendo defectos físicos menores siempre que no fueran de naturaleza racial o eugenésica. Este ajuste marcó el inicio de un cambio en la identidad de las SS, que transitaban de una fuerza exclusiva a una organización más ampliamente reclutada. Para agosto de 1939, con la guerra inminente, Himmler ordenó la activación de todas las unidades de reserva.
Los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen se reconvirtieron en centros logísticos donde las unidades Totenkopf se equipaban para el inminente despliegue. Tras años de preparación en los sombríos confines del sistema concentracionario, los hombres de Eicke estaban listos para transmitir el terror aprendido en los campos a los campos de batalla de Europa. Bautismo de sangre. La Totenkopf desencadenada en Polonia y Francia. El 1 de septiembre de 1939, las columnas blindadas alemanas atravesaron la frontera polaca, desencadenando la guerra que devoraría Europa durante 6 años. Entre las formaciones que avanzaban junto a la Wehrmacht, los regimientos de las Waffen-SS representaban la vanguardia ideológica del régimen nazi. La Leibstandarte Adolf Hitler y el SS Verfügungstruppe Deutschland se comprometieron inmediatamente en la campaña, mientras el regimiento Germania permanecía en reserva. Para el Totenkopf-Verbände, la invasión marcó un punto de inflexión fundamental en su evolución. Los 3 regimientos originales Totenkopf, Oberbayern, Brandenburg y Thüringen recibieron órdenes de abandonar sus cuarteles en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, respectivamente para una misión especial en Polonia. Hitler había dispuesto específicamente que estas unidades operaran detrás de las líneas del frente, asegurando rutas de suministro, pacificando territorios ocupados y eliminando cualquier foco de resistencia. Esta transición desde guardianes de campos a fuerza militar de ocupación representaba la materialización de la visión de Eicke: transformar a sus hombres de carceleros a soldados del imperio racial alemán. A diferencia de los soldados regulares, los hombres del Totenkopf actuaban bajo un código moral profundamente alterado por años de adoctrinamiento ideológico. No se consideraban simples militares, sino soldados políticos encargados de imponer el orden racial y político del Reich. En localidades polacas, su llegada marcaba el inicio de campañas de terror sistemático. Los registros históricos documentan saqueos planificados, deportaciones masivas y ejecuciones sumarias. La brutalidad no era accidental, sino parte intrínseca de su método: sembrar terror para consolidar dominación. En la región de Bydgoszcz, el regimiento Brandenburg ejecutó a 800 polacos sospechosos en apenas 2 días. El comportamiento brutal provocó quejas formales del ejército regular, todas desestimadas por la jerarquía nazi. Los métodos aplicados en los campos de concentración se trasladaron íntegros al campo de batalla. Desprecio absoluto por convenciones de guerra, deshumanización sistemática del enemigo y propensión inmediata al uso de fuerza letal. Las SS Totenkopf-Verbände participaron activamente en la destrucción planificada de la élite intelectual polaca. Bajo la Acción AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, miles de profesores universitarios, sacerdotes, médicos y oficiales retirados fueron arrestados y ejecutados en un intento deliberado de decapitar culturalmente a la nación polaca. Las unidades Totenkopf también colaboraron con los Einsatzgruppen en la persecución de judíos polacos, participando en pogromos, incendios de sinagogas y asesinatos selectivos. Tras esta sangrienta iniciación, en noviembre de 1939 Hitler autorizó la combinación de los diversos regimientos Totenkopf para formar una tercera división SS. La nueva formación enfrentaba serios problemas de disciplina pese a la brutal imposición de obediencia por parte de Eicke. Durante los primeros meses de 1940, la unidad se sometió a entrenamiento intensivo para su transformación en división motorizada. La escasez de vehículos y equipamiento pesado obligó a Eicke a improvisar y solicitar material de diversas fuentes para completar dotaciones reglamentarias. En octubre de 1939, la creación de las primeras 3 divisiones SS oficiales, Verfügung, posteriormente Das Reich, Polizei y Totenkopf, representó un salto cualitativo para las aspiraciones militares de Himmler. Estas formaciones se designaron como divisiones motorizadas, teóricamente entre las unidades más avanzadas del ejército alemán. En realidad, la motorización era más aspiracional que efectiva. La mayoría de divisiones Wehrmacht seguían dependiendo fundamentalmente de transporte animal y marchas a pie. Para formar la división Totenkopf, Eicke introdujo modificaciones significativas respecto a la estructura estándar del ejército.
organizó la división alrededor de 3 regimientos de infantería motorizada en lugar de los 2 habituales en formaciones Wehrmacht. El personal adicional provino de los regimientos Totenkopf-Verbände existentes y el regimiento de artillería se completó principalmente con hombres del SS Heimwehr Danzig, milicia que había participado en la invasión de Polonia. Previendo las inevitables bajas de guerra, Himmler estableció un sistema de batallones de reemplazo dentro de la red de campos de concentración. Cada regimiento Totenkopf recibió un batallón dedicado, con una compañía asignada a cada batallón operativo. Este sistema garantizaba un flujo continuo de refuerzos ideológicamente compatibles. La división fue asignada inicialmente a la reserva del Segundo Ejército para la invasión occidental. Una semana después de iniciadas las operaciones, recibió orden de combate. Avanzando a través del sur de Holanda y Bélgica hacia Francia, se encontró con resistencia significativa al noreste de Cambrai. El 19 de mayo de 1940, Eicke fue instruido para prepararse contra contraataques enemigos desde el norte y posteriormente dirigido por el 15º Cuerpo Panzer hacia el área de Cambrai, donde la 7ª División Panzer de Rommel enfrentaba intensa presión francesa. Eicke desplegó su primer regimiento de infantería bajo el mando del Standartenführer Max Simon, reforzado con compañías antitanque, ingenieros y artillería. El avance del regimiento a través del río Escarpe hacia Cambrai y Arras encontró feroz resistencia, particularmente de tropas marroquíes francesas. Los combates casa por casa en varios pueblos fueron brutales pero exitosos para las Totenkopf, que lograron desalojar a los defensores y repeler posteriores contraataques blindados. Para el 20 de mayo, habían asegurado las áreas al norte y este de Cambrai, capturando 16.000 prisioneros y abundante material bélico, permitiendo la continuación del avance del 15º Cuerpo Panzer. Las primeras bajas en combate de la división fueron 16 muertos y 53 heridos, mientras reclamaban haber eliminado aproximadamente 200 soldados marroquíes. Simultáneamente, elementos de la 2ª División Panzer alcanzaban el Canal de la Mancha, aislando efectivamente a 40 divisiones aliadas, casi 1 millón de hombres, de las principales fuerzas francesas al sur. Este corredor estratégico, aunque vulnerable por su estrechez, 50 a 65 kilómetros, requería consolidación inmediata. Totenkopf fue posicionada entre la 8ª División Panzer al sur y la 7ª de Rommel al norte, con la misión de impedir cualquier intento de reconexión entre fuerzas aliadas separadas. Durante 10 días de intensos combates entre el 19 y 29 de mayo, la división sufrió 1.140 bajas, incluyendo 300 oficiales, un severo golpe a su estructura de mando y efectividad operativa. Himmler, reconociendo la necesidad de mantener la división funcional, envió 300 cadetes parcialmente entrenados desde Bad Tolz como refuerzo. En esta fase crítica ocurrió uno de los episodios más infames asociados a la división, la masacre de Le Paradis. El 27 de mayo de 1940, la 14ª Compañía del 2º Batallón, bajo el mando del SS Hauptsturmführer Fritz Nöchlein, capturó aproximadamente 100 soldados británicos del 2º Batallón del Royal Norfolk Regiment. Tras rendirse, los prisioneros fueron conducidos a un granero, alineados contra una pared y ametrallados sistemáticamente. Los supervivientes fueron rematados con bayonetas. Solo 2 soldados, Albert Pulley y William O'Callaghan, sobrevivieron ocultándose bajo cadáveres de compañeros. Sus testimonios posteriores documentarían este crimen de guerra. La noticia de la atrocidad se difundió rápidamente entre unidades alemanas cercanas. El general Erich Hoebner, comandante alemán en Francia, expresó su determinación de destituir a Nöchlein si se comprobaban ejecuciones de prisioneros. Sin embargo, las investigaciones resultaron infructuosas, posiblemente por la alegación de Nöchlein de que los británicos habían utilizado munición Dum-Dum, prohibida por la Convención de La Haya de 1899. Esta acusación, de ser cierta, convertía a los británicos en combatientes ilegales que perdían protecciones como prisioneros de guerra. A partir del 14 de junio, tras la ruptura de las defensas francesas, Totenkopf participó en la persecución implacable de fuerzas en retirada al sur del Marne. La resistencia organizada había colapsado mayoritariamente.
Los enfrentamientos restantes provenían de comandantes locales intentando retrasar lo inevitable. Cerca de Dijon, la quinta compañía del segundo batallón del segundo regimiento enfrentó tropas marroquíes en combate cuerpo a cuerpo particularmente brutal, caracterizado por la negativa de Totenkopf a tomar prisioneros racialmente inferiores. La división capturó 6.088 prisioneros entre el 17 y 19 de junio, con mínimas pérdidas propias, y el 20 de junio su batallón de reconocimiento obtuvo la rendición de otros 1.300 efectivos franceses. El 22 de junio, Francia capitulaba formalmente. La división permaneció en Francia con labores de ocupación cerca de la frontera española durante casi un año. La campaña francesa demostró que Totenkopf, pese a sus orígenes, podía funcionar como formación militar convencional. Sus tropas exhibieron notable resistencia bajo fuego y determinación en combate. Sin embargo, las pérdidas, 1.152 bajas, 10% de su fuerza efectiva, evidenciaban deficiencias tácticas en oficiales inexpertos que asumían riesgos excesivos. Más preocupante resultaba la naturalización de conductas criminales como la ejecución de prisioneros británicos en Le Paradis o la negativa sistemática a admitir rendición de tropas coloniales. La expansión de las Waffen-SS tras la campaña francesa trajo consecuencias imprevistas para el control de Eicke sobre su división. Himmler centralizó el proceso de reclutamiento y reemplazo bajo Gottlob Berger, jefe de la oficina de reclutamiento de las Waffen-SS. El sistema de reemplazo dentro de los campos de concentración se reconfiguró como reserva general para todas las formaciones SS. Eicke perdió control directo sobre la selección de sus propios refuerzos. Esta pérdida de autonomía provocó conflicto inmediato. Durante el verano de 1940, Eicke disputó abiertamente con la oficina de Berger sobre la calidad de los reemplazos recibidos, quejándose de que incluían criminales e individuos racialmente inferiores que comprometerían la élite Totenkopf. Ordenó al médico y experto racial de su división, Wilhelm Wender, examinar meticulosamente a todos los reclutas y a los comandantes investigar antecedentes criminales. Este escrutinio llevó a Eicke a rechazar 500 de 700 reemplazos asignados. Berger, frustrado, señaló que estos hombres ya habían pasado examen racial durante su selección inicial para las SS y ordenó cesar estas evaluaciones adicionales. Eicke, aprovechando su posición como miembro de la vieja guardia, desobedeció abiertamente, falsamente negando la existencia de tales directivas y continuando el rechazo de reclutas bajo diversos pretextos. Aunque prevaleció temporalmente, esta insubordinación tuvo consecuencias. El liderazgo SS, receloso de su creciente independencia, comenzó a separarlo del sistema concentracionario, limitando su influencia autónoma. Esta disputa por la pureza de los reemplazos marcó el inicio del declive de su autoridad dentro de la jerarquía SS, proceso que continuaría hasta su muerte en el frente ruso. Eicke utilizó el año entre la campaña francesa y la invasión soviética para transformar profundamente su división. Reestructuró los regimientos de infantería motorizada en Kampfgruppen, grupos de batalla, con mayor flexibilidad operativa. Incorporó capacidades antiaéreas ampliadas y artillería pesada de 150 milímetros. Estableció un batallón de reserva motorizado exclusivo como fuente primaria de reemplazos, compensando parcialmente la pérdida de acceso al personal de campos de concentración. Fiel a su visión ideológica, Eicke implementó un extenso programa de adoctrinamiento político durante el invierno 1940 a 1941, combinado con entrenamiento físico y táctico extremadamente riguroso. La división preparaba a sus hombres específicamente para combate en la Unión Soviética, enfatizando operaciones en bosques y aldeas bajo condiciones climáticas adversas. El intenso programa continuó hasta las últimas semanas antes de Barbarroja, cuando los primeros trenes transportando a Totenkopf partieron hacia la frontera soviética. La división del terror concentracionario estaba lista para su verdadera prueba de fuego. La tormenta roja, la Totenkopf, frente al coloso soviético. El amanecer del 22 de junio de 1941 marcó el inicio de la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes y sus aliados
cruzaron la frontera soviética lanzando la Operación Barbarroja. La división SS Totenkopf, tras un año de preparación intensa, fue asignada al grupo de ejércitos norte del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, específicamente bajo el cuarto grupo Panzer de Erich Hoepner. La integración no fue sencilla. Hoepner, quien había comandado sobre Totenkopf en Francia, mantenía profunda desconfianza hacia Eicke y su división. Esta animosidad derivaba tanto de diferencias personales como de la competencia institucional entre Wehrmacht y Waffen-SS. Consecuentemente, relegó a Totenkopf a la reserva inicial, en lugar de asignarla al primer escalón ofensivo. Antes del despliegue, Eicke reunió a sus oficiales para transmitirles la naturaleza ideológica de la campaña inminente. Caracterizó la invasión como una lucha existencial entre nacionalsocialismo y bolchevismo, enfatizando su carácter implacable. Según testimonios, Eicke comunicó la orden del Führer de ejecutar inmediatamente a todos los comisarios políticos soviéticos capturados, independientemente de circunstancias. Recordó a sus hombres que los soviéticos no habían firmado la Convención de Ginebra y no tratarían a los prisioneros según normas occidentales. Totenkopf, declaró, lucharía sin concesiones por la supervivencia misma del pueblo alemán. Inicialmente asignada al 56º Cuerpo Panzer de Manstein, Totenkopf recibió la misión de proteger flancos y mantener contacto con el 16º Ejército durante el avance hacia la línea Stalin, sistema defensivo soviético en la frontera pre-1939. Los primeros encuentros con el Ejército Rojo parecían confirmar la propaganda nazi sobre inferioridad militar soviética, formaciones desorganizadas, oficiales incompetentes y tropas mal equipadas. Sin embargo, esta percepción cambió drásticamente al profundizar en territorio soviético. En Dagda y Ostrov, Totenkopf enfrentó contraataques coordinados apoyados por tanques pesados KV-1 y KV-2, contra los cuales la mayoría de armas antitanque alemanas resultaban ineficaces. Solo mediante uso concentrado de artillería lograban detenerlos. Durante estos enfrentamientos, el propio Eicke resultó gravemente herido, cediendo temporalmente el mando al SS Brigadeführer Kleinheisterkamp. La división logró finalmente penetrar la línea Stalin, pero con un costo severo, aproximadamente 10% de su fuerza combatiente. Bajo liderazgo interino del Brigadeführer Gorlitz, Totenkopf enfrentó sus batallas más duras en bosques densos y pantanos cercanos al lago Ilmen. El terreno intrincado neutralizaba ventajas tecnológicas alemanas y favorecía tácticas defensivas soviéticas de infiltración y emboscada. A pesar de estas dificultades, la división avanzó hasta la línea Luga, última defensa soviética antes de Leningrado. Allí, tras éxitos iniciales, se enfrentó a la realidad del despertar militar soviético. Masivos contraataques amenazaban con separar los grupos de ejércitos norte y centro. Totenkopf desempeñó papel crucial en la maniobra de contragolpe diseñada por Manstein, infligiendo severas pérdidas a fuerzas soviéticas y cortando rutas de retirada al sur del lago Ilmen. Para septiembre, las posiciones defensivas de Totenkopf cerca de Lushno se convirtieron en epicentro de intensos combates. La división, significativamente debilitada, resistió contra fuerzas numéricamente superiores mediante actos extraordinarios de valor individual. El SS Sturmmann Fritz Christen se distinguió cuando, tras perder a todos los compañeros de su unidad antitanque, operó un cañón PaK-38 solitariamente durante 3 días completos. Cuando llegaron refuerzos, encontraron a Christen rodeado por aproximadamente 100 cadáveres enemigos y 13 tanques soviéticos destruidos. Hitler personalmente le otorgó la Cruz de Caballero. La resistencia de unidades como Totenkopf permitió estabilización temporal del frente, pero para diciembre de 1941 el avance alemán se había detenido definitivamente. El invierno ruso, con temperaturas de menos 40 grados Celsius, paralizó equipos no adecuadamente preparados para condiciones árticas. Simultáneamente, el mariscal soviético Georgy Zhukov lanzaba contraofensiva masiva cerca de Moscú con divisiones siberianas y tanques T-34 recién producidos. El grupo de ejércitos centro retrocedía en desorden, estabilizándose únicamente tras orden directa de Hitler prohibiendo retiradas.
La ofensiva invernal soviética también apuntó hacia fuerzas alemanas al sur del lago Ilmen, intentando cortar completamente grupo de ejércitos norte. Detectando acumulación enemiga, Totenkopf y unidades vecinas fortificaron apresuradamente posiciones. En enero de 1942, el 16º ejército, incluyendo Totenkopf, quedó completamente rodeado en el Bolsón de Demiansk. Fuerzas soviéticas penetraron profundamente, sobrepasando divisiones alemanas adyacentes y encerrando aproximadamente 100.000 soldados en un área boscosa al suroeste del lago Ilmen. Totenkopf fue lanzada al centro del esfuerzo defensivo, extendiendo sus unidades a través de sectores colapsantes. Las condiciones dentro del perímetro definen el límite extremo de resistencia humana. El terreno cenagoso congelado impedía excavar fortificaciones adecuadas. Las líneas de suministro terrestres se cortaron completamente, forzando dependencia exclusiva de abastecimiento aéreo para municiones, alimentos y medicinas. La Luftwaffe organizó un puente aéreo heroico pero insuficiente. Las raciones se redujeron a niveles de supervivencia básica. Eicke, recuperado parcialmente de sus heridas, asumió nuevamente el mando, coordinando personalmente operaciones. Se desplazaba entre sectores críticos mediante vehículos semioruga, frecuentemente bajo fuego directo. Su presencia constante y liderazgo inflexible mantuvo cohesión entre tropas exhaustas. Estableció política implacable. Cualquier intento de retirada no autorizada o rendición se castigaba mediante ejecución inmediata, personalmente supervisada. Totenkopf fue dividida en dos grupos de batalla principales, luchando de manera semi-independiente debido a comunicaciones limitadas. Tras intervención personal de Himmler, recibió 400 reemplazos enviados por aire. Mientras marzo llegaba a su fin, la división había perdido casi 13.000 hombres y 11 de sus miembros habían sido condecorados con la Cruz de Caballero por actos excepcionales de valor. A principios de abril de 1942, una operación de rescate alemana finalmente abrió un estrecho corredor terrestre hacia el Bolsón. Las fuerzas Totenkopf desempeñaron papel crítico en mantener este precario enlace durante semanas, permitiendo evacuación gradual de heridos y entrada de suministros. El combate continuó sin disminución, y para agosto la fuerza divisional se había reducido a apenas 2.700 efectivos. En noviembre de 1942, tras casi un año de combate ininterrumpido, los restos de la división fueron retirados del frente y trasladados a Francia para descanso y reconstitución. Durante este periodo, Totenkopf fue elevada al estatus de división Panzergrenadier, recibiendo equipamiento blindado adicional. El núcleo sobreviviente de veteranos endurecidos formó base para reconstrucción, complementado por reclutas frescos pero menos experimentados. Himmler dedicó recursos prioritarios a recuperar capacidad operativa de esta formación emblemática. Se integraron tanques Tiger y otras armas avanzadas, aunque persistían deficiencias significativas en entrenamiento y cohesión de unidades. A principios de 1943, la división regresó al frente oriental, uniéndose al recién formado y Cuerpo Panzer SS. Eicke, reconociendo deficiencias, consiguió breve aplazamiento para consolidar preparación. Cuando finalmente llegó al frente, se incorporó al contraataque dirigido por Manstein para recuperar Yarkov, ciudad estratégica perdida durante la ofensiva invernal soviética tras el desastre de Stalingrado. El 26 de febrero de 1943, mientras realizaba reconocimiento aéreo en un avión Fieseler Storch para localizar un regimiento Panzer extraviado, Eicke fue abatido por fuego terrestre soviético cerca del pueblo de Mikulino. Murió instantáneamente junto con el piloto. La noticia conmocionó profundamente a la división. Soldados atravesaron líneas enemigas para recuperar su cuerpo, un testimonio del impacto personal que ejercía sobre sus hombres. Esta muerte marcó el fin de una era para Totenkopf. Eicke no era simplemente un comandante militar. Encarnaba el espíritu mismo de la formación, fanatismo ideológico, disciplina implacable y lealtad absoluta al nacionalsocialismo. Hitler honró póstumamente a Eicke renombrando el regimiento Panzergrenadier VI como Theodor Eicke y autorizando un brazalete conmemorativo. Tras la muerte de Eicke, el mando recayó en Hermann Priess, antiguo comandante de artillería de la división. Bajo su dirección,
Totenkopf comenzó transición gradual hacia formación militar más convencional, aunque sin perder completamente su impronta ideológica original. Esta evolución reflejaba necesidades prácticas del frente más que cambio filosófico. La supervivencia exigía adaptación al combate moderno contra un enemigo cada vez más sofisticado. La división participó decisivamente en las etapas finales de la Tercera Batalla de Járkov en marzo de 1943. Junto con Das Reich y Leibstandarte, ejecutó series de maniobras que cercaron y aniquilaron fuerzas soviéticas, bloqueando el avance alemán, mientras Das Reich y Totenkopf empujaban unidades soviéticas hacia retirada. Leibstandarte sellaba rutas de escape, culminando en destrucción de la 25ª División de Fusileros de Guardia Soviética en Chuguev. Este contraataque coordinado estabilizó temporalmente el Frente Sur y proporcionó a Hitler éxito militar necesario tras el desastre de Stalingrado. La ofensiva demostró que formaciones SS mantenían capacidad ofensiva letal cuando se empleaban coordinadamente. Sin embargo, el éxito táctico no podía compensar realidad estratégica. Mientras soviéticos reponían pérdidas rápidamente, recursos alemanes disminuían inexorablemente. Las decisiones posteriores de Hitler revelaron sobreestimación fatal de estas victorias temporales. En vez de consolidar posiciones defensivas sostenibles, dirigió atención hacia el saliente de Kursk, prominencia en el frente que se extendía hacia líneas alemanas, visualizándolo como oportunidad para golpe decisivo que podría revertir fortuna de guerra en el este. Kursk, la última carga de la Totenkopf. En la primavera de 1943, tras el invierno más sangriento del frente oriental, el alto mando alemán enfrentaba una disyuntiva estratégica fundamental. La derrota catastrófica en Stalingrado había alterado irreversiblemente el balance de poder. El Ejército Rojo, creciente en confianza y capacidad, presionaba constantemente las líneas alemanas extendidas. ¿Debía Alemania abandonar los territorios conquistados a un alto costo y establecer líneas defensivas acortadas para preservar sus menguantes recursos? ¿O intentar recuperar la iniciativa mediante una ofensiva audaz que podría revertir el momentum soviético? Hitler, rechazando cualquier estrategia que implicara la cesión voluntaria de territorio, se decidió por la segunda opción. El objetivo, el saliente de Kursk, una protuberancia de 160 kilómetros que se proyectaba hacia las posiciones alemanas. Eliminando esta prominencia mediante un ataque coordinado desde el norte y el sur, Hitler esperaba destruir las concentraciones significativas de fuerzas soviéticas, acortar el frente y recuperar la iniciativa estratégica. Esta decisión, codificada como Operación Ciudadela, representaba una apuesta máxima con los recursos menguantes. Para concentrar el poder de choque necesario, las mejores divisiones disponibles, incluyendo las formaciones Panzer SS, fueron asignadas a esta ofensiva. Totenkopf, junto a Leibstandarte y Das Reich, formó el núcleo del segundo cuerpo Panzer SS bajo Paul Hauser, que constituiría la punta de lanza del ataque desde el sector sur. Durante los meses de preparación, estas divisiones recibieron prioridad absoluta en la distribución de nuevo equipo. Totenkopf recibió tanques Panzer y Tiger, vehículos blindados, artillería autopropulsada y armas antitanque avanzadas. Sin embargo, los retrasos en la producción de los nuevos tanques Panther obligaron a posponer la operación de abril a julio, proporcionando tiempo adicional a los soviéticos para fortificar sus defensas. El alto mando soviético, alertado sobre la inminente ofensiva a través de la inteligencia británica y de una red de espionaje encabezada por Richard Sorge, transformó la región de Kursk en una fortaleza sin precedentes. Se construyeron 8 cinturones defensivos escalonados a profundidades de hasta 300 kilómetros. Se colocaron más de 400.000 minas, equivalente a 2.400 por kilómetro cuadrado. Se cavaron 5.000 kilómetros de trincheras y se posicionaron 20.000 piezas de artillería y lanzacohetes. Más aún, los soviéticos acumularon reservas estratégicas masivas detrás del frente, incluyendo cuerpos blindados completos equipados con tanques T-34 mejorados. En total, más de 1.300.000 soldados, 3.600 tanques y 20.000 piezas de artillería
aguardaban el avance alemán en unas defensas cuidadosamente preparadas. El 5 de julio de 1943, tras un bombardeo artillero masivo, comenzó la Operación Ciudadela. La división Totenkopf, asignada al eje central del avance sur, inicialmente logró progresos significativos contra la primera línea defensiva soviética. Sus Panzer Grenadiers, apoyados por ingenieros de combate, abrieron brechas en los campos minados mientras los tanques eliminaban nidos de ametralladoras y posiciones antitanque. Sin embargo, la profundidad defensiva soviética pronto impuso un ritmo agotador. Cada kilómetro avanzado exigía un consumo desproporcionado de municiones, combustible y vidas. Los soviéticos defendían tenazmente cada trinchera, retirándose ordenadamente a las siguientes posiciones preparadas cuando era necesario. La artillería soviética, dirigida por observadores bien posicionados, castigaba constantemente las columnas alemanas. Para el tercer día, Totenkopf había penetrado aproximadamente 15 kilómetros, capturando importantes nodos como el ferrocarril Belgorod-Kursk. Sin embargo, el flanco expuesto por un avance más rápido que el de unidades vecinas obligó a pausas para asegurar posiciones vulnerables. El 10 de julio, la división cruzó el río Sel y estableció una cabeza de puente, preparando lo que los comandantes esperaban fuera una ruptura decisiva. El 12 de julio ocurrió el punto culminante cuando el alto mando soviético lanzó una contraofensiva masiva cerca de Prokhorovka. Aproximadamente 850 tanques soviéticos, organizados en formaciones masivas, chocaron frontalmente contra el segundo cuerpo Panzer SS en espacios confinados que neutralizaban la ventaja alemana en comunicaciones y puntería a larga distancia. Totenkopf enfrentó dos cuerpos soviéticos completos en un combate caótico a corta distancia. La intensidad de la batalla superó cualquier experiencia previa. Tanques se embistieron directamente contra otros tanques cuando el espacio de maniobra desapareció. La munición detonaba espectacularmente al ser alcanzados los depósitos. Tripulaciones soviéticas desmontadas atacaban los vehículos alemanes con granadas y minas magnéticas. A pesar de estar superados numéricamente aproximadamente 4-1, Totenkopf sostuvo sus posiciones durante 3 días de combate ininterrumpido. La disciplina, el entrenamiento superior de sus tripulaciones y las ventajas tecnológicas de los tanques alemanes compensaron parcialmente la superioridad numérica soviética. Sin embargo, las pérdidas crecientes en personal y vehículos erosionaban constantemente su capacidad combativa. Para el 14 de julio, Totenkopf y las demás divisiones SS habían sufrido pérdidas devastadoras, incluyendo más de la mitad de sus tanques y vehículos blindados. La ofensiva había claramente fracasado. El 17 de julio, Hitler ordenó la cancelación de la Operación Ciudadela, redirigiendo las divisiones SS hacia el frente italiano para contrarrestar los desembarcos aliados en Sicilia. En términos estadísticos, la división Totenkopf había partido con aproximadamente 20.000 hombres. Apenas 10.000 efectivos combatientes permanecían operativos tras Kursk. Aunque no técnicamente derrotada en el sentido táctico, la realidad estratégica resultaba innegable. Alemania había perdido la última oportunidad de recuperar la iniciativa en el frente oriental. La batalla de Kursk, registrada como el mayor enfrentamiento blindado de la historia, marcó un punto de inflexión decisivo. La guerra móvil ofensiva, fundamento de los éxitos alemanes iniciales, cedía definitivamente el paso a una defensa estática y a retiradas tácticas ante la presión soviética imparable. Para Totenkopf, Kursk representó el apogeo de su desarrollo como una formación de combate moderna, demostrando su capacidad para ejecutar operaciones complejas y mantener la cohesión bajo presión extrema. Sin embargo, estas cualidades militares no alterarían el curso inevitable del conflicto. Mientras Alemania no podía reponer las pérdidas materiales y humanas sufridas, la Unión Soviética incrementaba constantemente la producción de equipamiento y la movilización de reservas. El último año de éxitos tácticos alemanes había comenzado. Inmediatamente después de Kursk, sin un período de recuperación, Totenkopf fue lanzada nuevamente a un combate defensivo. Junto con Das Reich, participó en una serie de acciones desesperadas para contener la ofensiva soviética hacia Yarkov. Estas dos divisiones SS desempeñaron un papel crucial como bomberos tácticos,
apresuradamente desplegados hacia los sectores críticos para estabilizar las líneas colapsantes. A lo largo de agosto y septiembre de 1943, fueron utilizadas junto con la división Wehrmacht de élite Großdeutschland como unidades de intervención rápida, trasladándose constantemente entre puntos de crisis. Esta utilización reflejaba tanto su capacidad táctica superior como la menguante reserva de unidades efectivas disponibles para los contraataques locales. En octubre, participaron en la exitosa defensa de Kryvyi Rog, centro crítico de comunicaciones, transporte y suministro para la Wehrmacht. En noviembre, la formación fue oficialmente redesignada como la Tercera División Panzer SS Totenkopf, reflejando el incremento en su componente blindado, aunque en realidad permanecía significativamente por debajo de la fuerza autorizada. Los combates defensivos continuaron sin pausa durante el invierno 1943-44, involucrando retrocesos constantes bajo la presión soviética implacable. En marzo de 1944, Totenkopf proporcionó una cobertura crucial para la retirada del Grupo de Ejércitos Sur hacia Rumania. Como parte de la retaguardia blindada, sostuvo posiciones clave permitiendo el escape de formaciones menos móviles hacia el río Bug y posteriormente a la región de los Cárpatos. Estas acciones defensivas, aunque raramente reconocidas en los comunicados oficiales, posiblemente salvaron a la Wehrmacht de una aniquilación completa en Ucrania. El papel de Totenkopf como una fuerza de última resistencia consolidó su reputación como una de las formaciones más confiables disponibles para el alto mando alemán en las circunstancias desesperadas. Sin embargo, cada retirada exitosa significaba abandonar el territorio conquistado con sangre 2 años antes, símbolo tangible del colapso inexorable de la posición alemana en el frente oriental. El ocaso de los fanáticos, la derrota final de la Totenkopf. El verano de 1944 marcó el inicio de la fase terminal para las ambiciones alemanas en Europa Oriental. La marea bélica, contenida temporalmente mediante habilidosas defensas y contraataques locales, se transformó en una inundación imparable. El momento decisivo llegó con el lanzamiento de la Operación Bagration soviética el 22 de junio, exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja. Esta ofensiva masiva, involucrando más de 2,4 millones de soldados y 5.200 tanques, destruyó completamente al grupo de ejércitos centro-alemán en Bielorrusia. En cuestión de semanas, 28 divisiones alemanas fueron aniquiladas. El avance soviético, penetrando 300 kilómetros en profundidad y 500 kilómetros en amplitud, creó brechas enormes que los alemanes simplemente carecían de reservas para cerrar. La catástrofe superó a Stalingrado en escala, aunque recibió menor atención histórica posterior. Para la Wehrmacht, representaba una pérdida irrecuperable de veteranos irreemplazables y equipo vital. Totenkopf, ahora parte del Cuarto Ejército Panzer, enfrentó la avalancha soviética en el sector norte. Defendiendo el área de Grodno contra el Segundo Ejército de Tanques soviético, la división combatió en una desventaja numérica aproximada de 10-1. Pese a una resistencia determinada, la presión soviética constante forzó una retirada gradual hacia el oeste. El 18 de julio, superada completamente, Totenkopf se retiró hacia Varsovia, donde se unió a la división SS Viking para defender las aproximaciones orientales a la capital polaca. Durante este periodo, Varsovia se preparaba para una insurrección contra los ocupantes alemanes. El 1 de agosto, mientras el Ejército Rojo se aproximaba a las orillas orientales del Vístula, la resistencia polaca inició el levantamiento de Varsovia, esperando una coordinación con el avance soviético. Sin embargo, Stalin, por cálculo político, detuvo deliberadamente el avance, permitiendo que los alemanes aplastaran la rebelión sin intervención. Aunque Totenkopf no participó directamente en la represión dentro de la ciudad, tarea asignada principalmente a unidades especiales como la Brigada Dirlewanger y Rona, mantuvo posiciones defensivas en los suburbios orientales, impidiendo que los soviéticos cruzaran el río para conectar con los insurgentes. Esta contención involuntaria contribuyó indirectamente al aislamiento de la resistencia polaca, posteriormente aniquilada por las fuerzas de ocupación,
El frente en Varsovia evolucionó en una batalla extraordinariamente sangrienta. Totenkov enfrentó oleadas repetidas de asaltos soviéticos, incluyendo ataques masivos de infantería y blindados apoyados por una artillería abrumadora. La táctica defensiva consistía en absorber las ofensivas iniciales en líneas preparadas, lanzar contraataques limitados para recuperar el terreno perdido y retirar las unidades a posiciones secundarias cuando la situación se volvía insostenible. A pesar de la efectividad táctica demostrada, la realidad estratégica resultaba innegable. La superioridad soviética en recursos humanos y materiales convertía cada victoria alemana en un episodio temporal. Para fines de agosto, Totenkov había sufrido pérdidas extremadamente elevadas en personal experimentado y equipamiento irreemplazable. Hitler notó personalmente el desempeño de Totenkov, alabando su capacidad para lanzar contraataques efectivos pese a condiciones adversas. Sin embargo, estas capacidades residuales no alteraban la trayectoria general del conflicto. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia las fronteras alemanas desde el oeste, las ofensivas soviéticas arrollaban Europa Oriental, sobrepasando Rumania, Bulgaria y gran parte de Hungría. En diciembre de 1944, Totenkov fue lanzada, junto con la división Viking, en un intento fracasado de romper el cerco soviético alrededor de Budapest. La capital húngara había quedado aislada tras el colapso de las defensas rumanas y búlgaras en los meses anteriores. Aproximadamente 70.000 soldados alemanes y húngaros quedaron atrapados en la ciudad, condenados a la rendición o la aniquilación. Los repetidos intentos de relevo, incluyendo la participación de Totenkov, consumieron las últimas reservas blindadas disponibles en el sector sur sin lograr su objetivo. Eventualmente, los ataques soviéticos masivos empujaron a las fuerzas SS hacia el bosque de Bakony, cerca del lago Balatón, donde establecieron posiciones defensivas. Para marzo de 1945, Hitler concibió una última ofensiva desesperada, la Operación Frühlingserwachen, despertar de primavera. El objetivo era recuperar los campos petrolíferos húngaros y establecer una posición defensiva sostenible protegiendo Viena. Totenkov, junto con otras divisiones SS de élite, Leibstandarte, Das Reich y Hohenstaufen, constituía el núcleo blindado del ataque. Estas formaciones, sombras de su antigua potencia pero aún efectivas en combate, representaban la última reserva operativa significativa disponible. La ofensiva comenzó el 6 de marzo en condiciones meteorológicas deplorables. La lluvia incesante transformó el terreno en un pantano, limitando severamente la movilidad de las formaciones blindadas. Pese a los obstáculos, Totenkov avanzó inicialmente 32 kilómetros en territorio controlado por los soviéticos, capturando posiciones estratégicas y destruyendo decenas de tanques enemigos. Sin embargo, la penetración profunda expuso los flancos vulnerables. El 16 de marzo, el tercer frente ucraniano del mariscal Tolbugin lanzó una contraofensiva masiva. Las fuerzas soviéticas, numéricamente superiores y apoyadas por un bombardeo aéreo constante, rápidamente desbordaron las formaciones atacantes alemanas. Pese a órdenes explícitas de Hitler de mantener las posiciones a toda costa, los comandantes SS autorizaron una retirada hacia Austria. Furioso, Hitler ordenó que las divisiones participantes fueran despojadas de sus brazaletes de honor, un insulto simbólico que provocó la indignación entre los veteranos que habían servido lealmente durante años de combate desesperado. Para finales de abril, con el colapso del frente oriental completo, Totenkov contaba con apenas 1.000 efectivos combatientes y 6 tanques operativos. Bajo su último comandante, Helmut Becker, la división se retiró hacia Linz, Austria. Con municiones y suministros prácticamente agotados, una resistencia prolongada resultaba físicamente imposible. El suicidio de Hitler, el 30 de abril, eliminó el último obstáculo psicológico para la rendición. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló incondicionalmente. Becker entregó los restos de Totenkov al Tercer Ejército estadounidense con la condición de desarmar a los guardias del campo de concentración en Mauthausen cercano. Sin embargo, el acuerdo fue ignorado y los prisioneros fueron transferidos a la custodia soviética, para quienes el emblema Totenkov simbolizaba la máxima criminalidad. Muchos fueron ejecutados sumariamente.
Los restantes fueron enviados a campos de trabajo soviéticos en Siberia, donde la mayoría pereció durante los años siguientes. Para los sobrevivientes eventuales, el estigma de haber servido en una formación marcada por crímenes de guerra significaría décadas de persecución legal, exclusión social y una carga psicológica imborrable. Herederos del horror. El legado mortal de la Totenkopf. El legado de la división SS Totenkopf representa una complejidad extrema en la historiografía militar moderna. Por una parte, demostró unas capacidades tácticas extraordinarias y una resistencia excepcional en condiciones extremas. Un total de 46 soldados recibieron la Cruz de Caballero, un reconocimiento reservado para la valentía excepcional en combate. Sin embargo, estas proezas militares permanecen indisolublemente ligadas a su papel como perpetradores de crímenes sistemáticos contra la humanidad. La conexión orgánica entre Totenkopf y el sistema concentracionario nazi no fue accidental, sino fundacional. Desde su concepción hasta su disolución final, la división mantuvo una filosofía operativa formada en la administración de campos, un desprecio absoluto por los enemigos ideológicos, una brutalización metódica como herramienta de control y una visión racial que negaba la humanidad fundamental a los oponentes. Esta fusión entre la competencia militar y la barbarie ideológica resulta particularmente perturbadora para los analistas contemporáneos. Charles Sydnor, historiador especializado en la Waffen-SS, señala: la Totenkopf obliga a confrontar la paradoja de soldados efectivos técnicamente, capaces de actos extraordinarios de valor, que simultáneamente participaban en conductas incompatibles con las tradiciones militares occidentales. Desde las primeras acciones en Polonia hasta la retirada final en Austria, las unidades Totenkopf perpetraron múltiples violaciones de las leyes de guerra establecidas. Ejecutaron sistemáticamente prisioneros soviéticos durante Barbarroja, particularmente comisarios políticos, siguiendo directamente la Kommissarbefehl, orden de comisarios, emitida por el alto mando. En la región de Bydgoszcz, durante la campaña polaca, elementos de Brandenburg ejecutaron aproximadamente 800 civiles en 2 días. En Francia, además del incidente de Le Paradis, la división mostró consistentemente una consideración selectiva hacia los prisioneros basada en criterios raciales. Mientras aceptaba la rendición de soldados franceses blancos, sistemáticamente masacraba a tropas coloniales marroquíes y senegalesas, consideradas racialmente inferiores. Investigaciones posteriores documentaron su participación en represalias brutales contra poblaciones civiles sospechosas de apoyar a partisanos en los territorios ocupados soviéticos. Numerosas aldeas en Bielorrusia y Ucrania fueron completamente arrasadas siguiendo la política de tierra quemada cuando retrocedían ante los avances soviéticos. En los juicios posteriores, particularmente en el proceso Russia de Nuremberg, se presentó evidencia sobre la participación de personal médico de la Totenkopf en programas eugenésicos ilegales, incluyendo esterilizaciones forzadas y selección racial de poblaciones ocupadas. La división mantuvo conexiones operativas con los Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución, durante las fases iniciales de la Operación Barbarroja. Fritz Knocklein, oficial responsable de la masacre de Le Paradis, fue finalmente capturado, juzgado por un tribunal militar británico en Hamburgo y ejecutado en enero de 1949. Durante el juicio, argumentó haber actuado en represalia porque los soldados británicos utilizaban munición expansiva prohibida, una defensa rechazada por falta de evidencia. La brutalidad del incidente había provocado una indignación incluso entre oficiales de la Wehrmacht contemporáneos. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Totenkopf nunca enfrentaron responsabilidad judicial individual por sus acciones durante la guerra. Varios factores contribuyeron a esta impunidad. La magnitud abrumadora del colapso alemán dificultó el procesamiento individualizado, la destrucción sistemática de registros durante las últimas fases de la guerra y la frecuente ausencia de testigos sobrevivientes que pudieran proporcionar testimonios específicos. En términos generales, la Waffen-SS completa fue declarada organización criminal en los juicios de Nuremberg, una clasificación que afectó automáticamente a todos los miembros de la Totenkopf. Para los veteranos supervivientes, las consecuencias fueron severas: exclusión permanente de beneficios militares,
prohibiciones de asociación pública, restricciones legales sobre la exhibición de símbolos relacionados y barreras de empleo significativas en la Alemania postguerra. Los historiadores modernos identifican a la Totenkopf como un caso extremo del impacto ideológico sobre una unidad militar convencional, mientras otras divisiones de la Waffen-SS eventualmente evolucionaron hacia formaciones más pragmáticas. La Totenkopf mantuvo su núcleo doctrinario intacto hasta el final. La educación política continuó siendo un componente formal del entrenamiento incluso en 1944, cuando la mayoría de las unidades habían abandonado tales prácticas ante las urgencias tácticas. Los analistas militares contemporáneos destacan tres características definitorias. Una disciplina férrea. Totenkopf demostró cohesión y capacidad combativa sobresalientes incluso en condiciones catastróficas como el Bolsón de Demiansk. Un fanatismo ideológico. Obediencia absoluta a órdenes, independientemente de su contenido moral, facilitó la comisión de atrocidades sistemáticas contra civiles y prisioneros. Una adaptabilidad táctica. En términos estrictamente militares, su rendimiento en operaciones defensivas complejas y contra ataques locales superó consistentemente los estándares promedio de la Wehrmacht después de 1943. El historiador militar Martin Coopers observa: precisamente lo que hacía a la Totenkopf efectiva como unidad combatiente, mentalidad de nosotros contra ellos, disposición a realizar sacrificios extremos, absoluta confianza en la legitimidad de la causa, simultáneamente facilitaba su participación en crímenes masivos. No eran aspectos separables, sino manifestaciones diferentes del mismo etos fundamental. En décadas posteriores, algunos veteranos de la Totenkopf intentaron reconstruir la narrativa separando los supuestos aspectos militares honorables de excesos aislados. Organizaron reuniones, publicaron memorias y defendieron su servicio como soldados convencionales cumpliendo un deber patriótico. Un veterano entrevistado en un documental posterior declaró: «No tenemos nada de qué avergonzarnos y combatimos a nuestros enemigos honorablemente, con honor, valor y fe». Sin embargo, investigaciones académicas sistemáticas basadas en archivos recuperados, testimonios contemporáneos y documentación operativa han establecido concluyentemente que la brutalidad no fue accidental ni aislada, sino un componente central de la identidad operativa de la división. El adoctrinamiento recibido fomentaba directamente conductas criminales contra quienes eran categorizados como enemigos del Reich, y la división operó consistentemente según principios que ignoraban las convenciones internacionales establecidas. Para las víctimas de las acciones de la Totenkopf, tanto militares como civiles, el legado permanece dolorosamente claro. Testimonios de sobrevivientes británicos de Le Paradis describieron la indiferencia brutal con la que fueron ejecutados tras rendirse. Supervivientes polacos del levantamiento de Varsovia recordaron cómo la presencia de formaciones SS, incluyendo elementos de la Totenkopf, en el perímetro exterior contribuyó al aislamiento que condenó a la ciudad a la destrucción. Comunidades en la Unión Soviética donde la división operó conservaron durante generaciones la memoria de brutales represalias, ejecuciones sumarias y destrucción de aldeas enteras. Para estas víctimas y sus descendientes, el debate sobre la competencia militar resulta enteramente secundario frente a la realidad del sufrimiento infligido. La Totenkopf ejemplifica la problemática central en el estudio del Tercer Reich: la imposibilidad de separar los aspectos convencionales de los componentes criminales. No fue simplemente una división combatiente que ocasionalmente cometía excesos, sino una extensión directa del aparato terrorista nazi llevado al campo de batalla. Su efectividad táctica servía precisamente para implementar políticas fundamentalmente criminales desde la perspectiva legal internacional. La historiografía moderna ha rechazado consistentemente los intentos de romantizar o normalizar a la Waffen-SS como una simple fuerza militar convencional. La evidencia histórica establece claramente su papel integral en la implementación práctica de políticas genocidas. La Totenkopf, con sus raíces directas en el sistema concentracionario, representa un caso particularmente explícito de esta integración. Para generaciones posteriores, la división Totenkopf
permanece como un poderoso recordatorio de los peligros inherentes a la subordinación absoluta de la ética militar a la ideología extremista. Su historia ilustra cómo las instituciones militares pueden transformarse en instrumentos de terror cuando abandonan las restricciones morales y legales fundamentales que diferencian la guerra legítima de la criminalidad organizada. Hoy, cualquier análisis completo de la Totenkopf debe reconocer simultáneamente la realidad de su capacidad táctica y la naturaleza fundamentalmente criminal de su misión y conducta. Esta dualidad incómoda resiste simplificación, pero requiere confrontación directa si hemos de extraer lecciones significativas de uno de los capítulos más oscuros de la historia militar moderna. El emblema de la calavera y las tibias cruzadas, que preexistía al nazismo pero fue apropiado y transformado por el régimen, adquirió a través de las acciones de la Totenkopf un significado enteramente nuevo. Ya no era símbolo de valor ante la muerte, sino del régimen que industrializó la muerte misma. Cuando los supervivientes fueron interrogados sobre el significado de la insignia, muchos mantuvieron la interpretación tradicional militar, disposición al sacrificio personal. Sin embargo, para millones de afectados por las políticas nazis, el símbolo quedó permanentemente asociado con el terror sistemático. Al examinar la trayectoria completa de la división Totenkopf, desde los campos de concentración hasta los campos de batalla europeos, observamos un microcosmos del régimen nazi mismo, una combinación letal de eficiencia organizativa, fanatismo ideológico y brutalidad calculada. Sus éxitos tácticos y fracasos estratégicos reflejan un patrón más amplio de la guerra alemana. Su conducta criminal ilustra las consecuencias inevitables cuando una institución militar abandona las restricciones morales fundamentales. La historia de la Totenkopf continúa generando debates intensos entre los historiadores militares modernos. Mientras algunos analistas técnicos estudian sus innovaciones tácticas y su capacidad para operar efectivamente bajo condiciones extremas, los historiadores sociales y especialistas en estudios sobre el Holocausto enfatizan la continuidad entre el método operativo en los campos de concentración y la conducta en las zonas de combate. Para la sociedad contemporánea, la lección central permanece clara. La excelencia técnica y la competencia organizativa desprovistas de un fundamento ético conducen inevitablemente hacia la barbarie, independientemente de la retórica que busque justificarla. La división Totenkopf, con su extraña mezcla de disciplina militar ejemplar y criminalidad sistemática, permanece como una advertencia histórica sobre los peligros inherentes cuando las fuerzas armadas se subordinan completamente a una ideología extremista. La mayoría de los hombres que sirvieron en la Totenkopf no sobrevivieron a la guerra. Para aquellos que lo hicieron, el legado permaneció inescapable. Algunos intentaron reconstruir vidas anónimas en la Alemania postguerra, ocultando su conexión con la unidad estigmatizada. Otros mantuvieron contacto mediante asociaciones semiclandestinas de veteranos, donde cultivaban una versión sanitizada de su historia. Independientemente de las narrativas personales posteriores, el registro histórico permanece. La división SS Totenkopf representó la manifestación más explícita de la fusión entre el aparato militar profesional y el programa ideológico nazi. Sus miembros no fueron simplemente soldados desafortunados atrapados en la maquinaria bélica, sino participantes voluntarios en una visión que explícitamente rechazaba las restricciones humanitarias tradicionales en la conducción de hostilidades. Al concluir este análisis de la más infame división alemana, debemos recordar que el estudio de formaciones militares controvertidas sirve para un propósito mayor que la simple fascinación con aspectos técnicos o tácticos. La historia militar auténtica debe confrontar directamente las dimensiones éticas del conflicto armado, reconociendo que la manera en que las sociedades conducen la guerra refleja fundamentalmente sus valores esenciales. La Totenkopf, nacida en el terror concentracionario y disuelta en una derrota catastrófica, permanece como un testimonio perdurable de los horrores que los seres humanos pueden infligir cuando se convencen de su superioridad moral absoluta sobre los enemigos deshumanizados. Su historia debe estudiarse precisamente porque ilustra las consecuencias extremas cuando las sociedades abandonan los principios fundamentales que separan la guerra legítima del terrorismo institucionalizado.
En las estepas rusas, los bosques polacos y los campos franceses donde la Totenkopf combatió, memoriales silenciosos recuerdan a las víctimas de su paso. Estas voces silenciadas, más que los análisis estratégicos o los debates tácticos, constituyen el verdadero legado de una división cuyo emblema se convirtió en sinónimo del lado más oscuro de la guerra moderna.